Muy buenas tardes, licenciado Jesús. Pues nosotros somos estudiantes de la maestría en Dirección de Empresas y pues amablemente le pedimos una entrevista para complementar nuestro tema de cultura de integridad académica. Pues vamos a abordar algunas preguntas en este tema Sí, y pues una de ellas que nos cuestionamos aquí es que si en VP tiene medidas de prevención, ¿cuáles son las más relevantes en las prácticas deshonestas? ok. Bueno, en la universidad se trabaja sobre todo con un documento base en cuanto a la integridad académica que tiene por nombre Temachotl. En Temachotl pues se especifica claramente cuál es, pues desde la tipificación de lo que se consideraría como prácticas deshonestas, integridad académica, etcétera, etcétera. Y en cuanto a las medidas de prevención, el documento está dividido en tres fases principales. La primera de ellas es la fase de la prevención, o, perdón, la fase... se me fue. Pues sí, la primera fase que tiene que ver más que nada con la prevención, la cual se fundamenta en tres ejes principales, que sería en la atención que tenemos en cuanto a los profesores, el etos de la profesión y el marco normativo de la universidad. Se menciona esto porque se cree dentro de la universidad que las medidas preventivas para evitar prácticas deshonestas es sobre todo el énfasis en la educación hacia los estudiantes, porque muchas veces no se sabe exactamente que se está incurriendo en una falta de integridad porque no se tiene conocimiento de que justamente, por ejemplo, el autoplagio no se considera como una falta de integridad para los alumnos, pero pues es algo que es preocupante para la universidad, o por ejemplo cosas tan sencillas como que se designe una tarea individualmente y se hagan en grupos también es. Entonces, como medida preventiva, primeramente formar a los alumnos. Correcto, licenciado. Y bueno, ya me comentó cómo identifica esos problemas o prácticas de esa falta de integridad académica. Sí. Realmente nosotros como estudiantes sí necesitamos esta cultura, o sea, más saber sobre esas prácticas, como bien nos acaba de mencionar. Hay Sí. algunos temas que nosotros en particular desconocemos, ¿no? Y que a lo mejor lo realizamos cotidianamente sin saber que es una práctica deshonesta, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo clasifica estos problemas o prácticas deshonestas? Ajá. Bueno, justamente, y retomando todo parte justamente del tema Shuttle. Y bueno, la primera fase ya lo recordé, es la fase formativa, que es como la medida preventiva antes de que los alumnos cometan justamente una práctica deshonesta. Y después tenemos una fase de detección, que ya no es tanto en cuanto a formar, sino que ya se detectó que hay un alumno que ha incurrido como en cierta práctica. En específico, la universidad maneja 12 puntos principales, entre los que incurren tanto la coerción, ya sea monetaria o violenta, en la que un alumno o un maestro accede a cambiar una calificación o a dejar pasar por alto ciertas cosas, o un alumno accede justamente a escribir el trabajo por otros, ya sea por dinero o pues sí, por una propuesta muy violenta. Pero o también el plagio, copiar en los exámenes, la suplantación de la identidad, la suplantación de documentos oficiales. Y los menciono al aire, pero en específico en la universidad se maneja en 12 rubros distintos. Y cada uno tiene como una consecuencia, o cada uno se maneja con digamos, un proceder distinto, dependiendo de la falta. Si involucra dinero, pues claramente ya se involucra incluso un delito. Entonces la sanción es muchísimo peor a que si se, se plagió, aunque no deja de ser grave, claro. ¿Y estas prácticas deshonestas que se hacen tienen algún historial, digamos, pues a lo mejor en tal año o alguna estadística histórica donde dijera, bueno, tal año en tal generación pues hubo pues más prácticas deshonestas que a lo mejor esta generación, ¿no? O sea, ¿hay alguna porcentaje de medida, algún dato histórico que se venga manejando con estos antecedentes? Lo que sucede es que una vez que se incurrió ya de manera tácita, perdón, explícita en lo que sería una práctica deshonesta,
en algunos casos se vincula directamente con lo que serían los coordinadores, con los directores o incluso eh, con el órgano de honor y justicia, que son justamente los que se encargan de, pues, de dictaminar ahora sí que la sentencia o las consecuencias o las penalidades que va a tener el alumno o el maestro, pero de manera general no se tiene como un instrumento que valore justamente esto. Hay otro tipo de pruebas u otro tipo de mediciones que se tienen en cuanto a medir la percepción de la integridad académica, pero no se lleva un registro tan tajante en cuanto a las personas que lo han cometido o un número específico de incluso maestros que también lo hayan incurrido en este tipo de prácticas. Sería cuestión de vincularnos un poquito con la Junta de Honor y Justicia para tratar de solventar o obtener esos datos. Sí, pero a lo mejor sí existen, ¿no? Como un antecedente histórico ahí Sí, en algún expediente, ¿no? Porque sí sí, pudiera ser que a lo mejor no se recrimine en ese momento, no tenga una sanción y se siga, ¿no? O sea, así como que no pasó nada, ¿no? sí, sí, y ajá. Yo creo que sí hay registros, pero creo que tendría más que ver que con una cultura de la integridad, con ya justamente la normatividad de la institución en cuanto a las penalidades que puede ofrecer al respecto. Sin embargo, creo que la orientación que ha dado la universidad en cuanto a la integridad es más en cuanto a la formación de los estudiantes. O sea, hay mucho, mucho énfasis en tratar de formar para evitar las cosas que escalen a un nivel mayor. Pero seguramente sí hay registros. Solamente habría que interpretarlos o contabilizarlos para que se reflejaran como un indicador en cuanto a la integridad. Y en específico, ¿qué acciones se llevan a cabo para solucionar este tipo de problemas? La verdad es que la universidad sí ha propuesto varias acciones al respecto, desde los cursos de inducción. En los cursos de inducción se lleva como una sensibilización en cuanto a la integridad, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Tenemos temaris que son como proyectos sociales en los que los alumnos pues se les plantean ciertos temas, cómo reaccionarían ellos, sobre todo pues hacerlos conscientes de que las consecuencias escolares, académicas, universitarias, tienen un trasfondo también profesional, que seguramente en su día a día ellos no permiten o no permitirían ser víctimas de este tipo de cosas y pues que también lo lleven a cabo ya de manera personal. Entonces también tenemos cursos de APA que cubre justamente la necesidad académica de que no copié y pegué porque no sabía citar, o copié y pegué, o hice mi trabajo con mi alumno porque no entendía. Entonces creo que también es importante por esa parte. Se emprendió este año una jornada de integridad académica en el que hubo sobre todo pues esta atención a la parte de las consecuencias que podría llevarse a cabo si cometemos en este tipo de errores. Tenemos postales, hacer sobre todo para educar a los alumnos acerca de qué es la integridad académica, incluso también a los docentes, no quedan tampoco fuera de los alcances del programa que tiene la universidad. Hay cursos vinculados con esta área que tienen que ver con la redacción y pues sobre todo también en cuanto a la cultura y a los valores axiológicos que se esperan de todas las universidades, universitarios o la comunidad universitaria, también tenemos nuestro programa de valores. De acuerdo. ¿Y cuál es la característica esencial de la normatividad utilizada para que la universidad pueda posicionarse como excelente? Mm, Pues yo creo que como ha salido muy a colación en esta conversación es un énfasis en la parte educativa, de entender que tenemos que formar y tenemos que instruir y sensibilizar a los alumnos, a los docentes y a los administrativos para que se den cuenta de las consecuencias que podrían tener actos deshonestos, pero también creo que es sobre todo la rigidez en cuanto a la aplicación de las normas, tanto desde las secuencias didácticas, que en las secuencias didácticas hay apartados que justamente someten a los alumnos a través ya de algo normativo a que se comprometen a entregar trabajos originales, pero también en cuanto a las sanciones ya puntuales, como lo que estamos platicando acerca de las consecuencias que podría haber desde la suspensión, reprobar a los alumnos, hasta de plano la expulsión. Creo que esa rigidez es lo que justamente
podría llevar a la universidad a posicionarse como, pues, de manera excelente en cuanto a esta parte. Sí, sí, porque sobre todo pues es un punto muy, muy notorio en varios niveles, ¿no? Entonces, que muy pocas universidades pudieran detectar, como dice, para formar desde un inicio y llevarlo a una excelencia, ¿no? Claro. En el marco institucional de la UVP, ¿en qué porcentaje se llevan a cabo 7 valores que nos nombran, ¿no? Ahí en sus temarios, ¿no? Yo creo que, o sea, estimar un poquito en cuanto a valores, creo que es un poco difícil en cuanto a el tipo de, digamos, de aprendizaje que se está otorgando, pero sin lugar a dudas yo diría que un 100%, pues todo el tiempo y de manera mensual se están dando, digamos, actividades que ponen o se relacionan directamente con los valores universitarios. Todos los meses se emprenden campañas con los alumnos, ya sea de manera de licenciaturas y de posgrado, sistema abierto, y de manera tal que se integre no solamente como una cátedra, digamos, una lejanía en cuanto a los contenidos, sino de que justamente revisen en su vida personal cómo se están actuando los valores. Entonces, creo que es algo muy presente desde los maestros, los administrativos, pero también como la imagen general que tiene la universidad. Háblese ya también de, digamos, con todos los servicios auxiliares que ofrece. Y estoy pensando sobre todo que incluso podría pensar en la mascota de la universidad, creo que encarna perfectamente los valores universitarios. Y creo que los alumnos y toda la comunidad universitaria se puede sentir identificado en ese sentido con ello. Entonces, a pesar de ser un dato muy, digamos, cualitativo, creo que en lo cuantitativo 100% la universidad cumple o trata de llevar a cabo los valores ya en el ejercicio. Sí, porque pues van de la mano, ¿no? Con la integridad, o sea, Sí, claro, claro. Esta parte alimenta, se alimenta de esos valores, ¿no? Sí, Más bien. exactamente, sobre todo porque la integridad parte como de una concepción axiológica y de valores. Ya que se aterriza de manera académica, universitaria o profesional, pues ya va a tener ciertas connotaciones, pero ser íntegro implica ejercer los valores personales que tenemos, ya sea en la universidad, en el trabajo, con nuestras familias, pero Desde persona, ¿no? desde ser personas, sí. ¿Y qué propuestas nuevas hay actualmente en la construcción del plan de desarrollo e integridad académica para este 2024? Pues sobre todo teníamos la proyección de las jornadas de integridad académica, pero también consolidar en la parte de, digamos, los cursos que podrían tomar en cuanto a sensibilizarse, no ya solo los alumnos, sino también los docentes y los administrativos, es lo que estamos trabajando primordialmente. También se está trabajando sobre artefactos de denuncia, que sería ya directamente si yo soy testigo de ciertas prácticas deshonestas, tener a la mano y en el campus universitario la posibilidad de denunciarlo de manera anónima. Es lo que el énfasis que estamos haciendo. Y que nos ayuda la tecnología muchísimo, ¿no? Exacto. Entonces, yo leía un artículo en donde implementaban la inteligencia artificial para la cultura de integridad académica. Sí. Entonces, pues sí veía mucho esta dinámica de podernos ayudar con esa implementación de artificial, ¿no? Sí. De inteligencia artificial. Justamente la universidad también cuenta con un software, de hecho todos los documentos universitarios digamos, que tienen un peso mayor, por ejemplo las tesis, llevan un proceso en el que se verifica justamente un análisis de coincidencia con respecto a otros textos. Esto es justamente para tratar de prevenir el plagio y pues es, digamos, una herramienta tecnológica que nos ayuda como asegurar un indicador en cuanto a la integridad, no solamente ya de manera cultural, sino en cuanto a la producción de trabajos académicos. Y pues también nos ayuda un poquito a detectar lo que sería la incurrencia en el uso de inteligencias artificiales para el desarrollo de textos, que creo que es algo
o un reto fundamental para las universidades en este contexto contemporáneo. Sí, ya nos rebasa a veces. Porque ya no es tampoco, o sea, también es completamente justificable el uso de estas tecnologías, pero creo que lo deshonesto entra cuando lo intentamos presentar como algo que escribimos nosotros. Eso ya Sí, es ahí está ya la práctica deshonesta, ¿no? Exactamente. Que debemos aprender a tener ese feeling para detectarlo a tiempo. Exactamente. Y bueno, pues creo que ya me pasé más de preguntas, pero pues ¿qué medidas se pueden tomar para garantizar un ambiente académico, ético y de confianza? Pues creo que sobre todo volver empáticos a toda la comunidad universitaria en cuanto a las consecuencias que puede tener cualquier práctica deshonesta, porque en el ejercicio profesional y digamos, como ciudadanos, este tipo de cosas nos afectan directamente. Desde la falsificación de documentos, no sé, por poner un ejemplo, un médico que recibe o que falsifica su cédula y que está, digamos, capacitado, entre comillas, para operar, es muy dudoso. O sea, ya no solamente es que plagié, sino que ya hay una vida en juego, o incluso digamos, La salud como tal, ¿no? La integridad de la salud. La integridad de la física, persona. exacto. Sí, ya es ahí una amenaza, ¿no? Ajá, pero también en la parte que ha sido muy famosa en los últimos años, que tiene que ver con la participación política de ciertas personas que ostentan cargos de poder con documentos o que, digamos, tienen credenciales que obtuvieron por medio de documentos plagiados. Eso a mí como ciudadano me parece preocupante y creo que todos deberíamos sentirnos indignados que haya personas que hayan cometido plagio y que hoy en día ocupen, digamos, cargos públicos y de representación popular. Eso también creo que debería ser como un punto de sensibilización para toda la comunidad universitaria en cuanto a el tipo de consecuencias que podría traer este tipo de prácticas, que si no se corrigen o que si no se sensibiliza o si no se hace conciencia al respecto, pues sin lugar a dudas vamos a tener riesgos. Muchos riesgos, sí. De todo tipo. Sí, sí, de acuerdo, licenciado. Entonces, pues digamos que en cuanto a esta confianza, digamos que la respuesta sería generar conciencia. Y creo que la universidad tiene todos los elementos para tratar de dar respuesta en todos los niveles. Pues muchas gracias, licenciado, por esta entrevista. Me quedo muy satisfecha y le agradezco su tiempo. Muchas gracias y por considerarme. Muchísimas gracias por la atención. Gracias.